Can Yaman y esa guerra secreta por Demet Özdemir. Madre mía, tú sí que es un culebrón turco en la vida real. Mucha gente habla de su relación pasada, de lo que se veía en las redes, pero ¿sabíais que detrás de todo eso había un auténtico campo de batalla? Sí, una guerra, pero de las que se libran en silencio, con miradas y seguramente con muchas conversaciones de esas que te dejan helado. Para ser honestos, cuando veíamos a Can y a Demet juntos, parecía todo tan idílico, ¿verdad? La pareja perfecta. Pero parece que las cosas no eran tan sencillas. Dicen por ahí, y ojo que estos son rumores, pero qué rumores tan jugosos, que Can Yaman estaba haciendo auténticos malabares para intentar mantener viva esa relación con Demet. Y no me refiero a regalarle flores, no. Me refiero a batallas internas, a luchas por su tiempo, por su atención, y quién sabe qué más. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, a pesar de su fama, de ser el ídolo de masas, también es un hombre. Y como hombre, pues sentía cosas, ¿no? Y si amaba de verdad a Demet, pues intentaría luchar por ella. Pero, ¿hasta dónde? ¿Qué tipo de presiones estaba sufriendo Can? Porque no olvidemos que ambos son figuras públicas. Cada paso que daban estaba bajo la lupa. Imaginaos tener que estar pendiente de si sales en una foto, de si comentas algo en redes, de si te ven hablando con alguien. Eso estresa a cualquiera. Muchos dicen que la culpa fue de las agendas, del trabajo, de la distancia. Y sí, eso seguro que influyó. Pero yo sospecho que había algo más. Algo más profundo. Quizás Can estaba peleando contra su propio entorno, contra gente que no aprobaba esa relación, o que le decía que se centrase en su carrera, que Demet era una distracción. O incluso contra el propio éxito de Demet. Porque no seamos ingenuos, cuando una pareja es exitosa en ambos frentes, a veces eso genera envidias o presiones. Pensemos en ello, Can es un tipo que ha pasado de la nada a ser un fenómeno mundial en muy poco tiempo. Y de repente se enamora de otra persona que también está despuntando. Eso es una bomba de relojería para algunos. Quizás Can tuvo que elegir entre su carrera, que estaba en un punto álgido, y su vida personal. Y esa elección, creedme, no es nada fácil. ¿Y la guerra, de qué tipo era? Pues seguramente de intentarlo todo. De tener que demostrarle a Demet que él estaba ahí, que valía la pena, a pesar de las dificultades. De estar constantemente justificando sus acciones, sus ausencias, sus prioridades. Imagínate el desgaste. No es solo una cuestión de amor, es también una cuestión de energía, de paciencia, de querer demostrar que eres capaz de equilibrar ambas cosas. Y lo más triste de todo es que estas guerras ocultas son las que más duelen. Porque no se ven, no se comentan abiertamente, pero minan las relaciones poco a poco. Can en ese momento seguramente se sentía acorralado. Por un lado, su profesión le exigía estar al 100%, y por otro, su corazón le pedía estar con Demet. Menudo lío. Pero volviendo a la pregunta clave, ¿realmente luchó Can por Demet? Yo creo que sí. Y creo que luchó mucho, quizás más de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que a veces, por mucho que luches, hay batallas que son imposibles de ganar. O quizás simplemente las circunstancias lo superaron. Ahora, la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿creéis que esta guerra secreta fue lo que finalmente los separó? ¿O fue simplemente el destino, las exigencias de la fama, lo que dictó el final de su historia? Quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can se esforzó lo suficiente para mantener a Demet a su lado, a pesar de todo? Dejad vuestros comentarios abajo.